la humanidad viene realizando proyectos hace muchísimos años, milenios, ¿no? Tenemos las pirámides, acá en el Perú tenemos Caral hace muchos años, todos los sistemas de riego, las líneas de Nazca, Machu Picchu, ¿no? Y después hay el desarrollo del mundo, pero los proyectos no era que las lecciones, lo que se aprendía de un proyecto a otro, no pasaba de una generación a otra, ¿no? Entonces, recién a mediados del siglo pasado, se comienza a difundir y a estandarizar todo el tema de proyectos y el PMI agrupa, digamos, a muchos profesionales y les pide que redacten esta guía de buenas prácticas acerca de cómo manejar los proyectos. Y esta guía, problema con el PowerPoint, ya, en fin, esta guía se llama, imagínense un compendio de cómo hacer bien los proyectos. Entonces se llama la guía para el cuerpo de conocimientos que tienen los diferentes directores de proyectos o gerentes de proyectos, como le llamábamos acá hace un tiempo. Entonces, esa guía, ¿no? Lo que hace es, digamos, ayudar a que las personas naveguen por ese cuerpo de conocimientos, lo entiendan y lo apliquen, ¿no? Y entonces, eso lo publica el PMI hace ya varios años, creo que 87 fue la primera versión, y se ha venido actualizando. En el año 2017 se publicó la última versión, la versión 6. La versión 6 básicamente es medio un híbrido porque publican la versión 6 del PMBOK, que habían venido mejorándose poco a poco a lo largo de los años, se le añadían algunos capítulos más, se mejoraban algunas cositas, y de repente por ahí en la versión del 2017 nos dan de regalo un librito, un apéndice que se llamaba la Guía para la Agilidad. Entonces, algo se hablaba de agilidad en el PMBOK, pero desde el 2017 ya nos dicen, mira, si tú vas a hacer proyectos, tienes que poder escoger entre la manera tradicional de hacer proyectos para proyectos de construcción o la manera ágil, ¿no? Entonces, eh, primero, el primer punto que nos quiere, digamos, inculcar esta asociación es que todo lo que hagamos, ¿no? Todo lo que hagamos está cimentado en la práctica, ¿no? De la ética y la adecuada conducta profesional, ¿no? Porque puedo ser un perfecto diseñador o ingeniero, etcétera, pero si no actúo con ética, ¿no? En dar confianza a que la profesión de la dirección de proyectos sea respetada, ¿no? Entonces los directores de proyectos tenemos que ser respetados por actuar de manera ética, ¿no? Entonces el código nos sirve para tomar decisiones ante situaciones difíciles, ¿no? Que sabemos que a veces ¿no? el alma, el corazón de la persona es débil y se va por ahorrar camino o por X motivos, toma decisiones inadecuadas, ¿ya? Entonces, además, queremos promover que el director de proyectos actúe de manera responsable, respete a las comunidades, a su equipo, a su propia empresa, a sí mismo, que sea imparcial en la toma de decisiones y que sea honesto, una persona honesta, ¿ya? Entonces, y todo lo que hacemos nosotros está guiado, ¿no? Por la ética. Sin ética, todo lo demás se cae, ¿no es cierto? Hemos visto hay unos memes por ahí que circulan por internet que dicen la ética es lo primero. Uno puede tener otras cualidades, pero si la ética muere, todo después se desbarranca, digamos, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es que un proyecto, caramba, disculpen que tengo no sé, algo ha pasado acá con ya. Los proyectos, esta guía nos ayuda a tratar proyectos que son los esfuerzos que hacemos, que son temporales, tienen un comienzo y un fin, ¿no? Y nos permiten crear productos, cambiar las organizaciones o generar algunos resultados, ¿no? ¿Y por qué esto es algo nuevo, ¿no? Es algo, o sea, las pirámides se construyeron, son proyectos, Machu Picchu también, ¿no? Pero ¿cuántas pirámides y cuántos Machu Picchus, ¿no? se construyeron en esas épocas?
pasaban pues de repente centenas de años o decenas por lo menos, ¿no? Para que la organización o el imperio construyera unas nuevas, ¿no? Una ampliación a Machu Picchu, por decir. Pero hoy día vivimos en la era de los proyectos, vivimos en la economía que se basa en los proyectos, es un mundo cambiante, ¿no? Fíjense ustedes cuántos aplicativos tienen en sus celulares hoy día. El desarrollo de cada uno de esos aplicativos, ¿no es cierto?, es un proyecto. Las organizaciones están cambiando, se están, ¿no?, modificando, la globalización, etcétera, hace que todos estemos en esa necesidad de cambiar, ¿no? Mientras que antes, si hubiésemos nacido en 1900, hubiésemos trabajado de repente en la misma fábrica que se construyó 50 o 30 años atrás. Hoy día no, hoy día vivimos en el cambio, ¿ya? Y originalmente cuando se empezó a hablar de proyectos, los proyectos tenían que ver con, ¿no?, hacer una casa o un software, pero el PMI se ha dado cuenta que no, los proyectos sirven ¿para qué? Para que las organizaciones vayan de un punto A existente al punto deseado, que logren sus estrategias, que logren las visiones que tienen o las misiones que tienen, porque uno logra su visión y su misión a través, ¿no es cierto?, de esfuerzos estratégicos, ¿ya? Entonces, para eso el PMI tiene, como ya les comenté al comienzo de mi presentación, tiene como tres grupos de interés. Uno son los chicos que están de repente en colegio, universidad. A ellos los atiende el PMIF, la Fundación de Educación del PMI. Cuando pasamos a ser profesionales, desde los de repente veintitantos años hasta los de repente 40, por ahí, estamos ejecutando proyectos, ¿no? Entonces, para ahí existe el PMI puro. Y el PMI tiene el PMBOK y tiene otros estándares. Y cuando ya estamos en el tema más estratégico, ahí hay otra organización que se llama Brightline. Brightline, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a ver es la parte de proyectos, ¿no? Estamos en la etapa intermedia, somos directores de proyectos. Entonces, los directores de proyectos están inmersos, digamos, en muchos cambios y todos los cambios de la organización, ¿no es cierto?, uno lo resume en un portafolio. El portafolio es como el listado de toditos los cambios que hay que hacer, ¿no?, que se definen en la estrategia. La estrategia dice voy a ejecutar A, B, C, D, mis objetivos estratégicos y preparo un roadmap o un mapa de cómo voy a llegar del punto A que estoy ahora al punto B que necesito ir. Y eso se ejecuta mediante proyectos. Y los proyectos, ¿no?, que tienen el mismo fin se agrupan en programas, ¿no? Por ejemplo, una empresa de repente quiera cambiar y puede tener un programa de recursos humanos que tiene el proyecto de liderazgo, el proyecto de mejora de las capacidades de comunicación, el proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, la suma de todos los proyectos o los programas, ¿no?, digamos, da el portafolio de cambios o la cartera de cambios, ¿ya? Ahora, eh, perdón, ya. Entonces, todo proyecto, ¿no? Todo proyecto, vamos a leer eso de abajo hacia arriba. Todo proyecto tiene una serie de versiones. Imagínense una casa, construyo la casa por primera vez, es mi versión 1 de la casa. Si después de 10 años le hago una ampliación, un piso más, es la versión 2, un software también. Para hacer esa versión 1 de la casa o del software, tengo fases, ¿no? En la caso de una casa sería diseñar o arquitectura o estudio de factibilidad, arquitectura, construcción y puesta en marcha, ¿no? Y esa arquitectura, si la arquitectura es muy compleja, la voy a manejar con grupos de procesos, de iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar. Y dentro de esos grupos de procesos, además, cada uno de esos grupos, iniciar, planificar, ejecutar, tiene áreas temáticas, ¿no? Cuando planifico, por ejemplo, planifico los alcances, planifico los tiempos, planifico mis costos, planifico no sé qué recursos voy a usar, cómo hacer las adquisiciones, cómo hacer mi relación con los interesados, etcétera. Entonces, ese es como un vistazo de cómo está engranado este estándar, ¿ya? Ahora, el estándar además eh, considera, y eso no consideraba cuando yo empecé a leer el estándar hace, ¿no?, varios años,
El estándar describía procesos de proyectos que eran más predictivos en el sentido de que uno sabía desde un comienzo cuál era el fin que buscaba desarrollar. O sea, yo sabía que era un edificio de 8 pisos o un centro comercial con tal área y con tantas tiendas, etcétera. Pero hay áreas más novedosas, digamos. Algunas de ellas han existido, pero ahora son más visibles, pero otras son totalmente nuevas. Por ejemplo, el desarrollo de software. Cuando uno hace software, no sabe en qué va a terminar, porque no sabe cómo va a resolver el problema. O si, por ejemplo, tenemos que pensar en una solución para cómo llevar agua de un lugar a otro lugar, si no tengo la solución, no puedo definir el alcance de mi proyecto. Entonces, para todos los proyectos que tienen que ver con generar ideas, con temas de marketing, o de repente quiero hacer un curso, yo todavía no sé, pues si no he empezado a desarrollar el curso, ¿cómo sé qué módulos voy a tener si todavía ni siquiera he estudiado el problema de los módulos? Entonces, para eso nace, y en especial nace la industria del software, un grupo de personas que dicen alto, ¿no? Queremos nosotros implementar, está bien lo que tengan ustedes para proyectos estables, pero nosotros somos un bicho raro, hacemos cosas y los alcances cambian. Y nace todo este esfuerzo de agilidad, ¿ya? Entonces, el estándar tradicionalmente trataba proyectos que con nosotros vemos, ¿no? De ingeniería y construcción, donde hay un desarrollo muy formal, se concibe el proyecto, se planifica en detalle, se ejecuta lo que se quería hacer y se termina, ¿no? Obviamente hay algunos cambios, pero no hay cambios tan fuertes, ¿no? O sea, puede ser que uno se haya olvidado de algo o encuentre una sorpresa, pero no es que el objetivo haya cambiado, no el objetivo, sino los alcances, porque los alcances uno sabe, yo quiero una carretera del punto A al punto B, ¿no? O quiero un edificio, o quiero un hotel, pero a la mitad de camino puede que me encuentre con que, no sé, los vidrios no eran, o el ascensor no da, o algo por el estilo. Algo voy a cambiar. Pero en caso de software, ¿no? Ahí empezamos con, no puedo saber en qué voy a terminar porque es algo, o si estoy haciendo investigación y desarrollo, menos todavía, ¿no? Entonces, los proyectos tradicionales tenían una manera de ir controlando las etapas mediante fases de proyectos, ¿no? Tenía una fase de diseño, después una fase de una fase, sí, pues un diseño básico, un diseño detallado y después la fase de construcción. Y las organizaciones tienen, ¿no? Siguen teniendo estos triángulos que son puntos de decisión en los cuales si es que todo lo que habíamos asumido en la parte anterior sigue siendo válido, pasamos a la etapa posterior, a la etapa siguiente, perdón, ¿no? Y esos son puntos de decisión. Y hay varios modelos de acá, el modelo FEL, y hay varios modelos que existen en el mercado para hacer, digamos, control o los gates o las puertas para no pasarse así, ¿no? A una siguiente etapa sin que la etapa anterior haya sido consolidada. Entonces, la versión original del PMBOK tenía esta forma. Tenía que para yo ejecutar una fase de un proyecto, o si el proyecto es chico, todo el proyecto completo, tenía varios grupos de procesos. O sea, todo proceso lo tengo que iniciar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si vamos a hacer una casa o un hotel, imagina que ustedes tienen dinero y quieren construir un hotel en una ciudad X del país. Entonces dice, bueno, primero tengo que iniciar mi hotel, ¿no? Una vez que inicie mi hotel, definiendo cuáles son los objetivos y cuánto plazo tengo y más o menos cuánto quiero invertir, en paralelo, identifico quiénes van a ser los afectados. Están los accionistas, los vecinos, están de repente los proveedores de equipos y servicios, etc. Después planifico mi hotel, ¿no? En detalle. Ya veo qué voy a hacer primero, qué voy a hacer después. Defino todos los entregables, ¿no? Cuántos sótanos va a tener. En la parte inicial, de repente es más o menos en el inicio, uno planifica, pero de manera todavía general. En la planificación ya planifico en detalle, defino mis alcances en el capítulo 5, en el 6 defino bien un cronograma, en el 7 mis costos, en el 8 bien la calidad, ya muy al detalle. Después ejecuto lo que dije que iba a hacer, ¿no? Y ahí hay un tema de manejo de personal, de manejar la calidad, etcétera. Y
obviamente tenemos un proceso que hace la supervisión de todo eso, porque si viviéramos en el mundo, en el cielo, sería perfecto, pero como no, como vimos acá en la Tierra, tenemos que monitorear nuestro proyecto. Y finalmente cerramos el proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahora? El PMI nos dice, hoy hay otras cositas que les voy a decir, ¿no? Primero, cada área de conocimiento viene precedida por una reflexión para que tú digas, ok, tú me estás diciendo que tú hacías las cosas de esta manera tradicional, pero si fueses a hacerlo en ágil, ¿qué va a cambiar? ¿Ya? Entonces, en el PMBOK algo han incluido, pero si uno dijera, no, yo voy a hacer solamente proyectos ágiles, te vas al apéndice y hay todo un libro de como 100 páginas que son buenas prácticas en metodologías, en sistemas ágiles, ¿no? Y las metodologías que pueden ser Scrum o pueden ser Extreme Programming u otras, ¿no? Generalmente están alineadas con esas ideas. Vamos a ver después, ¿no? Entonces, primero, el PMBOK tradicional, seguramente ustedes ya lo conocen, lo que sirve es, si yo voy a hacer una casita, ya siguiendo el ejemplo, un hotel, yo tengo procesos para construir, ¿no? Tengo procesos de repente para hacer los cimientos, procesos para hacer las paredes, procesos para instalar los focos, para instalar los teléfonos. Tengo todos los procesos para el producto, está definido, ¿no? Y hay instituciones que lo definen. Pero si imagínense que yo quisiera de repente, ¿a quién me ayuda para preparar un buen cronograma para hacer el seguimiento al proyecto? O quiero preparar, no sé, actas de reuniones, o quiero estimar bien los costos para esa casa. Entonces, la asociación que se ayuda en esto es una de las asociaciones, es el PMI. El PMI tiene procesos para gestión. Hay otras asociaciones también, hay el International Project Management Association, está la ACI, que lo que hace es y profundiza en los procesos de definición y gestión de alcances, tiempos, costos y riesgos, muy al detalle y para proyectos de construcción, ¿no? De proyectos más o menos grandes, ¿no? Entonces, pero si nosotros queremos ver el panorama, vamos a empezar con nuestra guía para el PMBOK. ¿Qué tiene la guía? La guía tiene, en los procesos de inicio, como ya mencioné, tiene dos procesos principales: desarrollar la constitución y definir los interesados, ¿no? En agilidad acá no va a haber mucha diferencia, ¿no? Porque el proceso más o menos es el mismo. Quizá lo que no se define es el alcance, sino se define de repente más bien cuánta plata tienes y según eso te doy el alcance que te pueda dar en el tiempo, ¿no? que tengas, ¿no? Cambia el triángulo, ¿no? En identificación de interesados, eso me parece que no cambia mucho. Luego tenemos el proceso de planificación. En la planificación, sí, esta es la tradicional, digamos. Ya después voy a hablar de la ágil. En la tradicional, definimos bien los requisitos, definimos nuestro alcance y creamos una estructura, un árbol de entregables. Y eso supuestamente no se debe cambiar. Y si se cambia, se tiene que cambiar con un proceso muy formal. Esa es la manera de pensar, digamos, tradicional. Con esta información de los alcances, defino mi cronograma, estimo mis actividades, les estimo duraciones y preparo un cronograma de tareas para ese alcance que está muy bien definido, ¿no? Y también preparo mi estimado de costos y defino cómo voy a controlar los costos. Eso era la parte, digamos, tradicional de gerencia de proyectos en los años 70, digamos. En los 80s y 90s el PMI le añade otros temas, le dice, mira, tú tienes que ver también cómo vas a manejar la calidad, cómo vas a manejar tus recursos, cómo vas a manejar tu relación con los interesados, cómo te vas a comunicar, cómo vas a manejar todos los contratos, las adquisiciones, ¿no? Entonces todo eso se va incluyendo en el PMBOK hasta que llegamos a la versión 6. Y obviamente la gestión de riesgo está en color rojo, ¿no? Estos procesos lo que hacen es identificar qué podría ser que golpea tu proyecto para tú adelantarte y preparar un plan de acción que proteja a tu proyecto. Una vez que tenemos eso, pasamos a ejecutar el proyecto. Y ejecutar es como un director de orquesta ejecuta leyendo su partitura, que es el plan de proyecto. Entonces la partitura va a decir, ya tienes que conseguir tus recursos, y en la partitura va a decir también, ojo, los músicos también tienen que estar motivados, estar capacitados. Entonces el músico
como que tiene que observar que el director tiene que observar que su equipo, los músicos, estén, digamos, en un ambiente laboral adecuado, estén motivados y tengas los músicos adecuados. Eso va a ir corriendo en paralelo y tú vas a ir dirigiendo, ¿no es cierto?, en el medio lo que dijiste en tu plan, ¿no? Vas a también estar chequeando que los interesados estén participando en tu proyecto, ¿no? Vas a ir generando las adquisiciones que estaban en tu plan y vas a asegurarte que los productos que estés produciendo tengan la calidad adecuada, ¿no es cierto? Y que tu plan de riesgo que definiste en la lámina anterior, tu plan de gestión de riesgos, se esté ejecutando, ¿no? Si viviéramos en el mundo ideal, ¿no?, ejecutaríamos y de ahí terminaríamos y no pasa nada. Pero vivimos en un mundo que cambia. Entonces tenemos que tener controles, ¿no?, para ver qué pasa con el alcance. De repente el cliente me ha pedido más alcance o me está quitando alcance. O de repente el cronograma, estoy yendo a una velocidad que no es la adecuada. O de repente los costos se me están disparando y voy a tener que reducir calidad o reducir alcance en mi proyecto porque tengo un presupuesto fijo, ¿no? O la calidad, de repente estoy entregando productos que no son los que yo pensaba, tengo que modificar, tengo que ver qué hago, tengo que cambiar herramientas, tengo que entrenar a la gente, no tengo que controlar mejor mis procesos, no sé, ¿no? En el caso de los equipos, también tengo que controlar, ¿no?, los recursos, ¿no?, que estoy manejando en los almacenes, las máquinas, y con respecto al equipo, tengo que motivarlo y tengo que gestionar en el sentido de realizar mis actividades de formación de equipos, etcétera, ¿no? Hacia abajo tengo que estar chequeando mis riesgos, no vaya a ser que han aparecido riesgos que no identifiqué y tengo que ver que el plan esté teniendo ¿cómo se llama?, el resultado adecuado, ¿no? También controlar las adquisiciones y estar chequeando que los interesados, perdón, se pasó, que los interesados estén teniendo el involucramiento adecuado, ¿no? Si todo está ok, entonces pasamos, ¿no?, a cerrar el proyecto, ¿no? Y ahí terminaba el proyecto, redactábamos nuestras lecciones aprendidas, le entregamos el entregable final al cliente, etcétera, ¿no? Este es el método tradicional y eso lo vamos, ¿no?, vamos a ver. Pero, como les dije, el PMI además dice, te voy a entregar una guía ágil, guía práctica ágil, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Eso se publicó en el 2017 y el examen medio que había cambiado un poquito, pero no habían entrado tanto a preguntar mucho sobre ágil, pero ya aparentemente a partir de este año ya nos piden tres cosas. Primero, ya nos van a preguntar un poquito más sobre agilidad, o sea que hay que prestarle más atención a todo el apéndice sobre agilidad, ¿no? Eh, Sigue basándose en el PMBOK versión 6, pero ahora en el examen nos van a pedir que sepamos un poco más de todo, que sepamos bien los procesos que acabamos de ver hace un ratito, pero también que entendamos bien el rol de las personas en el proyecto y de cómo digamos, las organizaciones, cómo pueden implementar la dirección de proyectos y cómo se engrana nuestro proyecto con la organización ejecutora. O sea, tenemos que conocer un poco de estrategia, tenemos que conocer un poco de gestión del cambio organizacional, etcétera. Esas cosas que se mencionan por ahí como activos para los procesos de la organización, ¿no? Estos temas hay que leerlos un poco, pero viendo un poco el macro, ¿ya? Ahora, en agilidad, ¿qué ha pasado? Esta guía ágil, voy a un poco ir rapidito, tiene estas partes. Hay una introducción a qué es agilidad, al tema de seleccionar el ciclo de vida, a cómo implementar un ambiente ágil, ¿no?, y cómo vas a generar entregas en un entorno ágil, ¿ya? Y después cosas que tengas que hacer en tu organización para cambiar. Esa es como la guía ágil, ¿no? Eso no estaba en los cursos de PMBOK antes, ¿no? Eso tiene, bueno, está desde el 2017, pero era como un anexo y originalmente se tradujo solamente al inglés y me parece que hace un año, 2 años se tradujo al castellano, ¿no? Entonces, todo esto, estándar lo publica el PMI con la Agile Alliance, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que la gente que ve proyectos predictivos, o sea, los constructores, ¿no?, entiendan el tema de agilidad, porque de repente para hacer tu ingeniería o para un software, para un control dentro de una planta industrial necesitas agilidad.
y que la gente de agilidad entienda también los predictivos. Eso es un puente, ¿ya? Entonces, la agilidad ha ido pues desde la educación, manufactura, salud, ¿no? Y esto nace inspirado por este manifiesto famoso ágil, ¿no? Que decía, mira, en lugar de estar preocupándote mucho en los procesos y hacer las cosas exactamente como dijiste, preocúpate en la gente y entre las interacciones de las personas. En lugar de estar pensando en terminar y documentar todo a la perfección en software, preocúpate por entregar un software que funcione, ¿no? A veces entregas un software que está medio a medias, pero la perfecta la documentación, ¿no? Preocúpate en colaborar con tu cliente, más que estar viendo cómo le gano al cliente, cómo le saco por acá, por allá, adicional, etcétera. No, no, trabaja aliado con tu cliente. Y más que seguir el plan exacto al pie de la letra, responde al cambio. No tengas miedo de cambiar el alcance de tu proyecto, ¿ya? Y todo esto ha explotado, nos ha explotado en la cara, porque cada vez vemos tecnologías cada vez más nuevas, ¿no? Hoy día, no sé, pues, inteligencia artificial, ¿no? Todo el base, soluciones neuronales, hay varias, ¿no? Realidad aumentada, los constructores tienen BIM, entonces, todas estas cosas hacen que tengan que implementar soluciones muy rápidamente, ¿no? Entonces, eso les va a requerir generar muchos proyectos con muchos cambios, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba, no? Nosotros estamos acostumbrados a proyectos muy estructurados, pon el edificio ahí, ¿no? Uno sabía desde un comienzo, ¿qué podrá cambiar? Pues no sé, el color de esa estatuita, una bolita que hay en la parte de arriba del edificio, pero después no cambiaba mucho. Pero si ahora imagínense, una compañía nos contrata para diseñar el software que va a ayudar a esta construcción de los edificios. Entonces, imagínense esta pantalla que estamos viendo acá, yo la podría cambiar 18 veces, ¿no? En el método tradicional de pensar, si tú cambiabas la pantalla y ponías la ventanita, no sé, esta que tiene los mueblecitos arriba, la mueves abajo, seguramente pues el proveedor de servicio de tecnología le mandaba pues un adicional al cliente. Usted no ha cambiado, esto no es lo que me pidió. Entonces la definición del software y del entregarle final se tomaba muchísimo tiempo. Hoy día no, le dicen no, olvídate. Nosotros vamos a ir más bien, en lugar de esperar hasta el final para que me digas si está bien o mal, vamos a ir generando pequeños entregables rápidamente y nos vamos a poder equivocar, ¿ya? Entonces, la gente de Ágil genera este manifiesto, ¿no? Que dice, mira, la principal prioridad es satisfacer al cliente. Esto es lo que esta gente de agilidad escribió en 2003, me parece, ¿no? Hay que satisfacer al cliente y lo que tenemos que hacer es buscar que el cliente reciba lo antes posible valor, software en este caso decía. O sea, yo pensaba en construcción, si vamos a hacer, por decir, un centro comercial, tendríamos que estar pensando cómo hago para que de repente genere valor. Ah, ya, vamos a empezar de repente por los estacionamientos. Y te voy a entregar los estacionamientos funcionando con las puertitas que abren, vas a poder cobrar ya. Mientras que la manera tradicional decías, no, este espacio lo uso para guardar mis materiales, mi grúa, y el día al final de la inauguración saco todas mis cosas y me voy. Ahora no, voy a trabajar con el cliente para que el cliente entregue valor. Los cambios son bienvenidos. Miren, imagínense esto, pues lo leemos algunos y nos da pues chucaque, ¿no? Después, es necesario entregar software que funcione, pero no esperar al final, sino entrego poquito a poquito, poquito a poquito. Por decir, si vamos a hacer un software que tiene 100 pantallas, te entrego las primeras 3 pantallas que eran las que, no sé, daban ciertas opciones y los usuarios ya pueden empezar a utilizarlo, ¿ya? Los desarrolladores y el cliente tienen que trabajar muy de cerca, ¿ya? Después, tenemos que construir los proyectos alrededor de gente motivada. Tenemos que darle un entorno adecuado y donde haya confianza. Nada igual a la conversación cara a cara. Entonces, más que estar presentando informes y informes kilométricos, reuniones frecuentes cara a cara. Obviamente, si no podemos cara a cara, invertir en muy buenas comunicaciones, no ser tacaños con las comunicaciones, ¿no?
Y en verdad lo que importa es que un software funcionando, más que 20.000 papeleos. Los patrocinadores y desarrolladores deben poder mantener un ritmo constante en forma indefinida. O sea, tú no puedes trabajar esas amanecidas, no. Tú tienes que generar un proceso que te permita entregar de manera continua en el largo plazo. ¿Ya? Buscar siempre la excelencia técnica y el buen diseño. Después, buscar la simplicidad, que dice que es el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado. Sería o sea, un aplauso al más flojo, diría uno, ¿no? Pero no, es el que elimina la mayor cantidad de trabajo para hacer lo mismo finalmente, ¿no? Las mejores arquitecturas, requerimientos y diseños surgen de equipos autoorganizados, o sea, el jefe que decía yo soy el iluminado, eso desaparece. A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo, ¿no? Para continuar, ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia a esto que ha ocurrido. O sea, en lugar de esperar hasta el final a hacer lecciones aprendidas, los métodos ágiles hacen diariamente o semanalmente reuniones donde hacen una retrospectiva de qué ha pasado y qué pueden mejorar. ¿Ya? Entonces, esto de la agilidad eh, está basado en esta mentalidad ágil que acabo de leerles, en unos valores que también hemos comentado y unos principios, y sobre eso ya hay las prácticas que promueven diferentes organizaciones que venden de repente servicios de consultoría o metodologías ágiles. ¿Ya? Ahora, la agilidad, ¿no? Es una manera de ver las cosas que pertenece al concepto más amplio que es Lean. Lean o ser magro o ahorrar recursos, no desperdiciar, no buscar las cosas. Entonces, Lean es el término más amplio. ¿Ya? En los años 2000 aparece Kanban como una respuesta a las personas que de repente para ejecutar alguna tarea, y ustedes han visto los japoneses en los talleres de autos, ven que tienen los cartelitos de cómo reparar un auto o puede ser una turbina de un avión, etcétera, y en lugar de tener papeles por acá y por allá, tenían todo en pizarras y con post-its y con mucha facilidad se iba viendo cómo ir el avance de las cosas. Nace Kanban y en el ámbito del software y después para otros temas aparece Ágil. Y en Ágil hay diferentes metodologías, ¿no? En Ágil hay metodologías como Scrum, como AUP, como Crystal, de eso yo no sé, DSDM, FDD, Scrum, que es una metodología para desarrollo de software, y XP también, Extreme Programming. Extreme Programming lo ve una empresa, yo lo vi por primera vez y ahí estuvimos con Omar, me acuerdo, para el evento del PMI en el año 2010, que fue la primera vez que vimos sobre este tema, y la empresa que veía esto se llama Menlo Innovations, por si acaso quieren ver. Entonces, ellos promueven esta metodología XP. O sea, 2010 yo vi por primera vez este tema, ¿no? Entonces, Lean, Kanban aparece en los 2000, es menos prescriptivo que algunos enfoques ágiles que te dicen, a pesar de ser ágiles, te dicen tienes que hacer 1, 2, 3, 4. Kanban es más abierto, ¿no? Pero básicamente ambos buscan la entrega lo más temprana de valor, el respeto por las personas, el no desperdiciar tiempo, recursos, no hacer cosas que no se necesitan, ser transparente a la hora que uno presenta la información, o sea, en lugar de tener todo guardado, a veces, no sé si se acuerdan, yo en mis épocas preguntaba, ¿no? ¿Y cómo van los costos, las horas, hombre? No, ese es secreto, ingeniero, no se puede saber. O el avance solo tenía el especialista en control de avances, ¿no? Eh, una adaptación al cambio continua, el cambio es bienvenido y se busca siempre la mejora continua. Entonces, ahora, no siempre el tema de agilidad sirve para todos los temas, ¿no? La agilidad va a poder utilizarse para ambientes más o menos cambiantes, pero si tú tienes un ambiente que es
que los requisitos o los requerimientos se conocen y no van a cambiar, ¿no? Y entonces lo que tienes que hacer es buscar una solución sencilla, con herramientas sencillas y usar métodos tradicionales, ¿no? Ahora, para enfoques intermedios puede ser que tengas una construcción tradicional, pero que imagínense que tienes que poner un centro comercial con una construcción tradicional. Entonces, el diseño y la construcción de la infraestructura lo haces con métodos tradicionales. Pero, pero para la parte de repente quiero poner unos paneles para presentar temas de marketing del centro comercial, ahí tengo que de repente llamar a un equipo que trabaje con metodologías ágiles, ¿no? Entonces vamos a tener un punto medio complicado, o de repente cuando es muy complejo, sí podemos ir hacia enfoques, digamos, compartidos. Entonces, como lo dije, los proyectos pueden ser predictivos, tipo un edificio lo planifico, lo que voy a hacer y lo ejecuto. Iterativos, puede ser que tengas hacer una parte del trabajo de una manera y después, antes de terminar, pasas a una mejora. Por ejemplo, eso se puede dar en una carretera, se puede dar de repente en la construcción de, si tenemos, no sé, un puente que tenga muchos pilotes, de repente los primeros 100 metros de pilotes tengo ciertas maneras de hacer las cosas y después en los segundos 100 metros o terceros 100 metros voy mejorando. Entonces el proceso y de repente hasta cambio el método constructivo y todo en los siguientes pilotes, ¿sí? En el método incremental o el ciclo de vida incremental, lo que hago es busco al cliente darle algo que funcione lo antes posible, ¿ya? Y en métodos ágiles son tanto iterativos como incrementales, ¿no? Lo que haces es, te permite ir mejorando, pero también entregar lo antes posible. Entonces, básicamente, con respecto a los requisitos, los predictivos tienen requisitos fijos, el iterativo dinámicos y todo lo demás tienen requisitos dinámicos, ¿no? Las actividades para el predictivo se hacen una sola vez para todo el proyecto. En el iterativo las repites hasta que hagas algo bien. En incremental las realizas cada vez para cada incremento. Y en el ágil repite las cosas hasta que algo salga bien. En el predictivo entregas algo único. En iterativo también. En el incremental entregas frecuentemente pequeñitas entreguitas con software, pedacitos de software, que es lo que hacen en Extreme Programming. Y en agilidad haces eso mismo, pero con mucha frecuencia. Entregas pequeñitas con frecuencia, ¿ya? En métodos tradicionales querías controlar el costo. En métodos iterativos, ¿no?, encontrar una buena solución. En incrementales, velocidad. Y en agilidad, valor para el cliente mediante entregas frecuentes y retroalimentación. Ahora, como les comenté, sí. ¿Están escuchando? Alguien me dice que no escucha el audio. Los que escuchan el audio acá en el Zoom, ¿me pueden poner que sí se escucha, por favor? Perfecto. Ok, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Gracias. Listo. Entonces, en métodos, cuando son los ciclos, ¿no?, pueden ser ágiles completamente o pueden ser mezcla, ¿no? O sea, puedes tener, imagínate que tienes que hacer primero el desarrollo de una ingeniería. Soy la ingeniería, de repente voy a hacer ingeniería y un software para controlar ciertos equipos, que voy a implementar un sistema de control para el ingreso a un centro comercial. Entonces, la ingeniería y el diseño del software lo puedo implementar con métodos ágiles. Y una vez que tengo definido esto, paso a hacer mis métodos predictivos tradicionales, ¿sí? Entonces, esta es la... Listo, ¿no? Entonces, para implementar los temas ágiles, un ratito, quiero ver mi tiempo, tengo unos minutitos más, hay que pensar siempre con esa mentalidad ágil. O sea, que hay un trabajo del director de proyectos y de la propia organización. El líder de un proyecto ágil está para servir a su equipo.
¿ya? Me acuerdo que unos cursos de... Bueno, eso también aplica para los proyectos tradicionales, ¿ya? Pero los agilistas han enfatizado este tema, ¿no? Eh, y me acuerdo haber editado un curso que en la lámina donde aparecía ejecución, en lugar de aparecer una persona con un látigo, ¿no? El gerente de proyecto con el látigo, apúrense, apúrense, ¿no? No, salía un gerente de proyecto cargando una bandeja. Quiere decir, es como un mozo. Está para servir a su equipo, ¿ya? No está para presionar al equipo innecesariamente o para salir en la foto nomás, sino es el líder del equipo, un líder servicial, liderazgo por el servicio, ¿no? ¿Ya? Los equipos ágiles tienen maneras diferentes de ver, no tienen una persona que sea el jefe, sino tienen equipos multidisciplinarios, más bien lo que tienen es un facilitador, el que ve qué te falta, en qué te puedo ayudar, dónde se te ha bloqueado, y para eso tienen displays o ¿no? maneras de ver las cosas de manera muy transparente para que el facilitador o los facilitadores de la organización ayuden a que esos equipos que tienen problemas, ¿no? desenmarañen sus problemas. Ahora, las metodologías ágiles tienen varias herramientas o prácticas que son comunes a todas las que hemos visto acá. En agilidad, todas tienen algo común. ¿Qué cosa es lo que tienen en común? Tienen algunas prácticas comunes. Por ejemplo, retrospectivas. Todas se reúnen una vez por semana o cada quincena. Todas trabajan preparando lo que se llama el backlog. El backlog es como una lista de las cosas que vas a hacer en tu siguiente esfuerzo de 2 semanas o una semana. Todas tienen una manera de ordenar el backlog por importancia. Todas usan reuniones diarias parados, no sentado esperando a que me traigan mi café en la sala de reuniones, sino parados. Reuniones de 10 minutos, 15 minutos. Todas tienen la obligación de hacer demostraciones de lo que van avanzando en esa reunión diaria o quincenal. Todo se planifica basado en iteraciones, ¿no? Y todas las prácticas de ágil lo que buscan es que se entregue valor, eh, integrando continuamente, probando a todos los niveles, ¿no? Desarrollando, hay varias maneras de implementar, ¿no? Desarrollando guiado por pruebas de aceptación, desarrollo guiado por pruebas y desarrollo basado en comportamiento. Eso no he profundizado, discúlpenme. Y después spikes. Spikes son como esfuerzos así, chispazos rapidísimos, ¿no? Que tú dices, voy a hacer algo y, a ver, estoy en mi proyecto, a ver, y paras un momento y dices, ya, estos 3 personas van a trabajar en esta posible solución y tienes 3 días para ver si eso funciona o no funciona. Si no funciona, apagamos la luz nada más. Eso se llaman spikes. Finalmente, ¿no? Los métodos ágiles también tienen métricas, no es que no tengan métricas, ¿no? Nosotros tenemos nuestro SPI y nuestro CPI, ¿no? En agilidad, los proyectos ágiles tienen métricas también. Ellos, cada esfuerzo, lo definen como una historia del usuario en software, obviamente, ¿no? Historia del usuario es de repente la pantalla para que el usuario haga tal cosa, la pantalla para que el usuario haga tal otra cosa, o cuando el usuario imprime, ¿no? Entonces, en el caso de construcción, los puntos de historia podría ser de repente los centrales construidos, ¿no? Una sala de reuniones permite a que el usuario pueda sentarse a tener una reunión. Entonces, la sala va a estar completa si tengo ya la construcción y si tengo el equipo de proyección y que tengo todo, y las sillas y todo. Ahí está lista la historia del usuario sentado para una reunión, ¿no? Entonces, puedes ver cuántos te faltan o cuántos has avanzado, ¿no? El otro tema es también hacer un listado de toditas las características que tú necesitabas y cuántas te faltan. Características, ¿no? Y también usan valor ganado, aunque no lo crean, ¿no? El tema es que es valor ganado aplicado para agilidad, ¿ya? No voy a entrar en detalle porque eso será para un curso si desean, ¿no? El otro tema, ya al final me quedan 2 puntos, un par de minutos más. Si vamos a implementar agilidad, hay que ver todo el tema del cambio, porque estamos yendo así al corazón de la compañía, ¿no? Si trabajamos en empresas que hacen software, ya seguramente ellos, y si es una empresa nueva,
ellos son ágiles por definición, pero si trabajamos en una organización más tradicional, hay que ver todo el tema del cambio. Cambio cultural, cambio desde los gerentes, desde los dueños, hasta todos los que toman decisiones. Procesos que antes de repente, no, me tienes que firmar esto, hacer esto, 1, 2, 3, 4, 5, ahora vamos a tener que cambiarlo, ¿no? El otro tema en contratos también, pensar en los contratos ágiles, contratos que no sean tanto del cliente como el contratista, pensar que van a tener que trabajar en una relación más de colaboración, más que uno contra el otro, ¿no? Ver qué prácticas de negocio van a tener que cambiarse, ¿no? Eh, Hoy día he estado en una institución de salud que me tomó casi, de repente, la tercera parte del tiempo fue para unas compras en la farmacia que para el procedimiento que me hicieron. Eso no puede ser, ¿no es cierto? Entonces hay tema de negocio que están todavía ligados. Yo le decía, señorita, ustedes me han llenado una información en tal sitio y ¿por qué no se lo enviaron en un sistema? ¿No? Dos personas llenaron la misma información, hasta tres personas llenaron el mismo papel, de locos, ¿no? Eh, el otro tema es pensar cómo se va a hacer el crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, estos son los temas que uno tiene que tratar para los métodos ágiles. Entonces, en los cursos que nosotros vamos a darle y va a presentar acá Omar dentro de un ratito, vamos a dar la parte tradicional de PMI y en la agilidad vamos a hacer un poquito, profundizar un poquito más de lo que hemos visto ahora, pero además voy a ayudarles a que en los puntos, por ejemplo, en alcance, voy a tratar los temas ágiles en tiempo también, obviamente en el tiempo que tenemos, ¿ya?